Buenas tardes a todos. Os tengo que hablar desde el campus de la universidad porque no me ha dado tiempo de llegar a casa. Ante todo, un saludo. Y yo lo que voy a explicar un poco es cuál es el contexto, porque yo creo que después Ildefonso va a detallar más en concreto lo que es el contenido de esta ley. Esta ley llega meses más tarde de lo que se había comprometido el gobierno, en un entorno de una presión altísima, presión porque hay una crisis bancaria galopante de enormes dimensiones. Por otra parte, las grandes empresas quieren beneficiarse de las ayudas del plan de recuperación sin que verse después obligadas a devolver este dinero y le pasan la pelota al Estado. Y la Comisión Europea lo que pretende es que ese endeudamiento se pague con las pensiones. No tiene otra lógica las repetidas visitas de Costello y los otros miembros de la Troika a Escrivá, a Pedro Sánchez, de que pusieran como condición la reforma de las pensiones para dar esos créditos que van a ir sobre todo a las grandes empresas. Es decir, lo que hay de fondo es un intento de apoderarse de unos recursos públicos del Estado que son muy cuantiosos, pero que son los nuestros, para hacer un nuevo rescate, primero a las empresas productivas, pero también al sector bancario. Y luego también hay otro elemento que hay que tener en cuenta, que es el proceso de inflación que se está desatando. Un proceso que no es culpa ni de la subida de salarios ni de la subida de pensiones. Es culpa de la emisión desaforada de billetes de masa monetaria de euros y de dólares, y es fruto del encarecimiento de algunas materias primas, producto pues, de las sanciones que se han vuelto como un boomerang. Es en esta situación en que nosotros hemos estado presionando, ayudados por el escenario que se ha abierto en Francia, ayudados por el hecho de que hay elecciones municipales y generales en el corto plazo, para intentar impedir que esas medidas que Bruselas quería colocar se impusieran a los pensionistas españoles. Al final, lo que ha ocurrido ha sido que el gobierno ha cedido a las presiones de Bruselas, pero moderando parte de las exigencias de Bruselas. Han emitido un decreto ley en que, si nos quedáramos en el preámbulo, parece que hayan copiado nuestros documentos, porque los adjetivos, las descripciones, las intenciones en el relato se quieren acercar a lo que nosotros decimos, pero en la parte dispositiva, no en las intenciones, sino en lo que establece la ley, pues lo que vemos es que, aunque hemos conseguido algunas cosas, que ya Ildefonso explicará, básicamente retardar parte de la reforma, se abre la puerta al saqueo de las pensiones. Se abre la puerta a empeorar la brecha de género a partir de las recomendaciones del AIREF, que impliquen un cómputo de más años en el medio plazo. El otro día los compañeros de Unidas Podemos nos reconocían que la ley tal como está puede revertirse en un año. En un año podemos estar en un cambio de gobierno que extienda los periodos de cotización, por ejemplo, con el coste que esto significaría para las mujeres. Y esto se da también en un entorno en que, mientras van sembrando el discurso de que el sistema de la seguridad social no es sostenible, el gobierno no ha cumplido su compromiso de hacer la auditoría. Es decir, se sigue sembrando confusión desde los medios, diciendo que esto no es sostenible y que fijaros que bien tratamos a los pensionistas, con un bombardeo mediático enorme que está al servicio de estas grandes empresas, pero se oculta el hecho de que aquí nadie ha demostrado que el sistema sea insostenible. Más bien lo contrario, porque cuando no se publican los datos es precisamente porque el sistema está saneado y lo que hay es una intención de saquearlo. En esta situación, pues no lo vamos a tener fácil. Primero porque con esa campaña mediática,
pueden haber compañeros que nos acompañan en la movilización que puedan creer que nuestra acción va en favor de la extrema derecha. Nada más lejos de la realidad. Es precisamente nuestra acción la que ha permitido los avances que se han conseguido. Y es nuestra acción lo único que puede impedir que estos avances continúen. Pero vamos a necesitar mucha pedagogía. En primer lugar, sobre todo necesitamos no aparecer divididos, buscar espacios comunes primeros dentro del movimiento pensionista. Y lo hemos conseguido. Y lo estamos reforzando a pesar de que hay presiones. Hay intentos de plantear que igual, pues esto ya es lo máximo que podíamos conseguir, o que, como ha habido en alguna intervención, en algún lugar, no por parte del movimiento pensionista vasco, pero sí de algunos sectores, por ejemplo, el sindicato del PNV, de plantear que, bueno, por ejemplo, esto está hecho un desastre y la única salida es que se rompa el sistema público de pensiones español y cada nacionalidad busque sobrevivir por su lado. Necesitamos informar, explicar, no descualificar, no crearnos enemigos entre el movimiento pensionista ni con los trabajadores. Los trabajadores y trabajadoras van a ser las principales víctimas, porque esta reforma lo que hace es empeorar para el futuro las condiciones de jubilación. Pero atención, también nos va a afectar a nosotros, porque si bajan los ingresos de la seguridad social, van a bajar la disponibilidad de los recursos que hay para las pensiones. Si se distraen recursos para las pensiones privadas, también lo vamos a notar los pensionistas actuales. Por tanto, necesitamos explicar a la gente, crear complicidad, independientemente de la afiliación sindical que tengan o que no tengan, no descualificar, no entrar en peleas por cuestiones secundarias y poner por delante nuestro programa. Lo que hemos de explicar a los pensionistas y a los trabajadores es que se ha cotizado durante un montón de años para tener pensiones dignas y que ahora el poder financiero busca cualquier estrategia para intentar meter mano a estos recursos y que necesitamos movilizarnos como nuestros hermanos y hermanas franceses. Necesitamos desarrollar la creatividad con canciones, con formas de movilización, de panfletos, vídeos, de la manera que sepamos crear. Necesitamos llegar a la gente. También a veces nos desanimamos porque pensamos pues, que los trabajadores parecen como si esto no fuera con ellos. En parte es normal, porque durante muchos años un elemento muy importante de la movilización de los trabajadores, que era disputar la inflación, no se ha producido, porque hemos estado en un país en que la inflación era muy baja. Esto está cambiando ahora. Este año se la han colado. Con una inflación del 10%, les han metido a los trabajadores aumentos del 3 y del 2. También a los trabajadores franceses hace 3 años les colaron una reforma laboral. Pero ahora la cosa ha cambiado. Y yo estoy seguro que si hacemos pedagogía conseguiremos que los jóvenes y los trabajadores entiendan nuestra lucha y nos acompañen, siempre que sepamos hacerlo con pedagogía, no con crispación, no con insultos, no faltando el respeto a nadie, sino poniendo las propuestas por delante. Estamos en un momento que la situación es mucho más móvil de lo que parece. Pensaban que en Francia la gente se cansaría y volvería a casa y se resignaría a los dictámenes de Macron. No ha sido así. Pero no solo esto. En Alemania, este lunes, ha habido una huelga como no se había conocido desde después de la Segunda Guerra Mundial, en que ha paralizado todo el transporte y ha reaparecido por primera vez la clase trabajadora como sujeto activo
que es protagonista y gana las calles y se impone en el relato. Situaciones parecidas se dan en Portugal, en Inglaterra, y si todos estos argumentos que hoy vamos a explicar aquí no fueran suficientes, el señor Escrivá, que no para, acaba de lanzar otra propuesta, una propuesta que se dirige a privatizar las bajas en manos de las mutuas, que también es un componente de la seguridad social. Pues bien, los trabajadores que todavía no se han enterado de lo que es la reforma de pensiones, pues acabarán enterando de lo que es la reforma de poner en manos de los empresarios cómo y de qué manera te dan una baja, de privatizar, de externalizar lo que es una competencia pública que solo el Estado puede garantizar. Por tanto, bueno, yo no me quiero alargar más, creo que Ildefonso, que ha trabajado mucho este tema, os va a poder dar argumentos sólidos para hacer frente a esta ley en este escenario tan complicado, pero también tan esperanzador que tenemos. Muchas gracias y muchos ánimos.